A gente está aqui em Cuba, um dia com muito vento, então vocês não se espantem se ouvirem o barulho do vento, porque é a oportunidade que a gente tem de fazer uma entrevista muito importante. Uma conversa com uma médica pediatra que traz consigo uma história muito importante, uma história de luta, uma história revolucionária. Ela viaja por países no mundo que vivem conflitos, que vivem situações de muita dificuldade, oferecendo o seu trabalho, o seu tempo como médica pediatra, e é também filha do líder revolucionário mais popular do mundo, Ernesto Che Guevara. E a gente veio conversar um pouco com ela para entender um pouco dessa história. Aleida, muito gusto, un placer enorme estar acá contigo. Yo no hablo español, yo hablo un portuñol muy ruin, mas voy a intentar hablar la mejor manera posible con usted. ¿Puede se presentar para los que están nos asistiendo tu nombre, dónde naciste, quién es Aleida Guevara? Aleida Guevara March, porque nosotros usamos los dos apellidos. Soy hija de Ernesto Guevara de la Serna y Aleida March de la Torre. Él argentino, ella cubana. Se conocen en Cuba y del triunfo de la revolución empezamos a nacer nosotros. Somos 4. Y la verdad es que fue una familia inicialmente bien tranquila. Lo que pasa es que la vida tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Y mi papá pues desaparece de nuestras vidas muy temprano. Pero mi mamá fue el bastión de nuestra existencia. Y si hoy somos hombres y mujeres socialmente útiles, es porque ella nos educó. Nos formó, por supuesto, en la imagen de mi papá, pero sobre todo en el respeto y el amor al pueblo cubano. Es decir, que el mérito realmente no es ser la hija del Che, es ser la hija de una mujer que lo amó extraordinariamente y que cumplió con su rol en la vida, es decir, formar a sus hijos con esos valores, con ese amor, con esa ternura. Me hice médico, alergóloga pediatra, realmente es mi especialidad, y he trabajado más de 30 años como especialista y he tratado de ser útil como ser humano. Yo creo que eso es lo más importante que tiene una persona, ¿verdad? Ser útil a los demás. Y eso, estoy satisfecha. Muy bueno. Vamos a hablar un poquito de tu papá porque es muy importante el proceso de transformación de cualquier persona, porque es un ejemplo que dentro de todos nosotros puede haber un espíritu revolucionario, un espíritu de poder cuidar, de poder ayudar, de poder transformar el mundo en un lugar mejor. ¿Cómo era tu papá en lo comienzo de la vida y o qué fez que pasase por esa transformación hasta virar Che Guevara, que todos conocen como un líder revolucionario? Papi nace en Rosario, en Argentina. Mi abuela era una mujer extraordinaria, fuera de época. Por ejemplo, estamos hablando de 1928, ¿verdad? Mi abuela se corta el cabello, tipo garzón. Eso no se usaba en la época, no era posible en América Latina hacer eso. Fumaba en público, tampoco las mujeres podían hacerlo. Ella era una mujer muy rebelde, siempre. Hacía de su vida lo que ella necesitaba hacer. Y yo creo que eso influyó mucho en mi papá, porque desgraciadamente él es asmático desde muy pequeña edad. Desde el año de edad ya empieza con crisis de asma muy severa, muy fuerte. Y eso hace que normalmente el niño sea sobreprotegido, ¿no? Cuidado. Mi abuela no. Mi abuela trataba de que él fuera un niño normal, como otro cualquiera, y que corriera, que nadara. Ella hace que él no le tenga miedo a la vida, sino que le enfrente con valor. Mi abuela es fundamental en la educación de firmeza, de valores humanos de mi papá. Mi abuelo, por su parte, influye mucho en la lectura, porque como papi se queda enfermo muchos días en cama, no puede ir a la escuela, mi abuelo comienza a enseñarle a leer libros clásicos. Mi abuelo dice, ustedes saben que los abuelos siempre exageran. Mi abuelo decía
que mi papá a los 11 años había leído una biblioteca como de 1000 libros o más. Eso me parece un poco exagerado por un niño de 11 años, pero bueno, lo que sí es cierto es que a muy temprana edad él empieza a leer, por ejemplo, El Capital. Y después él mismo reconoce que no entendió nada. Pero esa es una de las características de papi. No entiende nada, pero sigue estudiando, sigue leyendo. Y al final, los últimos libros que tenemos de él del Capital, en la margen de distintas partes del libro, viene anotado con su letra. Y esto, ¿cómo lo hago en Cuba? Y esto, ¿cómo se logra en Cuba? Es decir, no solamente llegó a entender el Capital, sino a practicarlo. Esa es una de las cosas que hace que él crezca como ser humano en la sociedad en que se desarrolla. Después también tenía muchos deseos de conocer. Papi es un hombre que desde muy jovencito lee mucho, pero trata de aprender, de escuchar a la gente. Es muy respetuoso, por ejemplo, con las poblaciones autóctonas. En Argentina, muchos de ellos desaparecen, desgraciadamente, por las situaciones en que viven. Hay situaciones en Argentina especiales donde se introducen, por ejemplo, maestras que alfabetizan. Es quizás el país de América Latina con más nivel en ese sentido de educación, pero lo hacen con maestras inglesas o estadounidenses. Entonces rompen una serie de cosas porque se habla español en Argentina. Bueno, en fin. Desde muy joven papi está en ese ambiente y le gusta leer, aprender, buscar, indagar. Y eso hace que muy jovencito comience a dar vuelta primero por su país. Hace una vuelta, un giro tremendo por toda Argentina en una bicicleta que le pone un motorcito y con esa hace su primer proyecto de viaje. Sozinho. Solito. ¿Con qué edad más o menos? Allá papi tendría 18 años, 18. Más o menos. Después ya como a los 23 hace el primer viaje por América Latina, que lo hace con su amigo Granado. ¿Ya como médico? Todavía no es médico. Están estudiando medicina allá, pero todavía no está graduado. Y sale a distintas partes de América Latina, empezando por Chile. Chile es un país que tiene mucha más población autóctona que Argentina. Por tanto, eso hace que mi papá se extraña un poco, ¿no? Porque no está acostumbrado a toda esa población y eso lo hace respetar más la vida, ¿sí? Aprender a escuchar más a las poblaciones autóctonas, conocerlas más profundamente. Le llama mucho la atención, por ejemplo, la cerámica, desde el primer momento. Él, de ahí de Chile sigue hacia arriba, va viajando hacia arriba y llegan hasta Venezuela. De ahí de Venezuela ya parte, regresa a Argentina, hace sus exámenes de médico, ya se gradúa como médico y después tiene un segundo viaje con otro amigo que es el que nosotros hicimos un libro que se llama Otra Vez y es otro recorrido por América Latina en algunos lugares donde no había ido en el primero, pero ese llega ya a México y en México conoce a Fidel y ya se une al grupo de Fidel y llega a Cuba y esa es la historia que todo el mundo entonces ya conoce, ¿no? El guerrillero argentino que se une al grupo cubano y que después se convierte en un cubano más, porque si tú le preguntas a cualquier cubano quién es el Che Guevara, te va a decir que es nuestro. Argentino está bien, pero él es nuestro, él es cubano. Y es el único, junto con Máximo Gómez, que es otra historia lindísima que hemos tenido en el país, pero mucho anterior, luchaba contra los en Santo Domingo, pero es el gran guerrero por excelencia en Cuba, el maestro de maestros en la guerrilla. Y Máximo Gómez y papi son los dos únicos hombres que no nacieron en territorio nacional, pero tienen nacionalidad cubana por nacimiento, como si lo hubieran hecho. Son los dos únicos hombres que tienen ese privilegio por constitución cubana. Entonces, te podrás dar cuenta que aquí comienza a crecer también como ser humano porque ya ves realizados sueños, ¿no? Eso es muy importante en la persona, porque tú a veces te imaginas cosas, pero si no las ves en la práctica, no las puedes sentir como propias. Y él tuvo ese privilegio, es decir,
fue creando, fue cambiando, fue modificando después del proceso revolucionario muchísimas cosas y se convierte en un guía para la juventud cubana. Es un ejemplo extraordinario para todos los hombres y mujeres en Cuba. Este camino que Che Guevara es en la América Latina, podemos hasta decir que la nacionalidad de Che es América Latina, porque tienes un aprendizado, una experiencia en muchos países de América Latina, como un ejemplo de la importancia de conocer los pueblos e incorporar esto en la caminada. Mas una pregunta bien directa y pessoal. Che expôs tu vida a muchos riscos, muchos riscos. Entró en Cuba con un grupo que contra todas las probabilidades fez una revolución. ¿De dónde viene la coraje para enfrentar las armas, para enfrentar los ejércitos, donde un médico que nace en una familia de clase media encuentra la coraje para enfrentar posiblemente la muerte en lo camino? Yo pienso que es un problema de conciencia. Es decir, él va creciendo como ser humano en todo ese trayecto, va viendo lo que vive la mayor parte de los pueblos en Latinoamérica. Y eso lo golpea extraordinariamente. Pero él no se queda solamente con el dolor de lo que ha visto, con la impotencia, sino tratar por todos los medios de cambiar esa realidad. Y para eso, él decide que hay que hacer cambios profundos. Y por tanto, en Guatemala, por ejemplo, él es testigo de lo que pasa en la Revolución de Arbenz cuando hace la reforma agraria. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos invade al país y destruye el proceso revolucionario. Por tanto, ya él tiene un antecedente. Cuando conoce a Fidel en México, habla una noche con él, pero este hombre joven también lo llena de fuerza, lo llena de esperanza. Y fíjate que inicialmente él venía como médico de la guerrilla y es el primer comandante del ejército rebelde. Los primeros grados de comandante que Fidel da es a mi papá. Entonces, en ese sentido te das cuenta que es un hombre muy especial. Es decir, hay cosas que nacen con la gente también, ¿no? Esa manera de también viene con uno, ¿no? Nace con la persona. Por eso nosotros decimos que hemos tenido un privilegio extraordinario en la Revolución Cubana de tener hombres como Fidel y como Papi, porque creo que nacen uno en un siglo y nosotros tuvimos dos juntos en un proceso. Y eso da fuerza extraordinaria también al pueblo, ¿no? Porque son ejemplos a seguir. Si él puede, ¿por qué nosotros no? Es la pregunta. Pero hay que pensar en que son seres humanos también especiales. No, nosotros a los niños cubanos les decimos, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es el lema primero que aprendemos desde que tenemos prácticamente uso de razón. Pero ser igual al Che significa mucho sacrificio, significa no tener apego a las cosas materiales, ser siempre solidario, muy solidario con las personas que están a tu alrededor o lejos de ti. Es un ejemplo de vida muy completo. Y eso, claro, ya te digo, puede que haya circunstancias en la vida que te obliguen, ¿no?, a hacer ciertas cosas. A veces ni uno mismo lo sabe, pero reaccionas ante eso. Y es posible que algunas de estas cuestiones que él ve, de las cuales es testigo visual, haya golpeado a ese hombre, lo haya sensibilizado y le haya dado el coraje necesario para enfrentar esa situación. Es posible, pero seguramente había algo especial en él. En todos los países, en Brasil también, cuando quieren impedir que las personas se inspiren por un líder revolucionario, comienzan a colocar rótulos, colocar una reputación de violento, de sanguinario o cosas así. Che en Brasil, los que critican Che dicen que Che
era una persona muy agresiva, sanguinaria, mas Che tiene una frase que es la más famosa tal vez de Che, que hay que endurecer, pero sin perder la ternura. ¿Cómo era tu papá? ¿Era una persona agresiva o era una persona tenra, una persona amorosa, una persona acogedora? Mira, hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. ¿Nunca la dijo? Nunca la dijo. Eso es una frase que sale por los estudiantes franceses en el 67, más o menos, que sale de ellos, sale esa frase. Pero papi dijo muchas cosas por el estilo, pero además de eso la practicó, porque siempre fue un hombre muy solidario, en primer lugar, y muy respetuoso del ser humano. Eso era un principio inviolable para él. Primero hay que escuchar a la gente, hay que ver cómo vive, cómo siente, para después poder juzgar. Tú no eres una persona importante y puedes romper toda una serie de... No, para nada. Él era el hombre más sencillo del mundo en esas cosas. Y le gustaba mucho aprender y escuchar a los demás. Pero sí, cuando había que ser fuerte, lo era. Cuando era un problema de principio, no perdonaba. Eso son cosas que no se puede permitir un revolucionario. Por eso es que la frase pega muy bien. Es decir, él decía que el verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar. Porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Eso es en primer lugar. Entonces, papi realmente lleva a la práctica todo lo que dice. Sí. Por eso es tan hermoso lo que Galeano dijo una vez de él, ¿no? El más nacedor de los hombres, decía que era papi. Porque él no solamente decía lo que pensaba, sino que hacía lo que decía. Y eso muy pocas veces tú lo ves junto. Y mi papá lo llevaba a la práctica. Entonces, nunca le exigió nada a nadie que no fuera capaz de hacer él primero. Nunca. ¿A ninguém? A nadie, por principio. No se le exigía a nadie algo que tú no fueras capaz de hacer. Por eso fue un jefe militar extraordinario, porque él daba el ejemplo siempre. Y su gente lo seguía hasta las últimas consecuencias, porque el primero que daba el pecho a las balas era él. Entonces, claro, a la gente que está detrás de él no le queda otra que seguirlo, ¿no? Y esa es la cuestión que hace la diferencia con el Che como dirigente. Tenía principios muy básicos, muy humanos, pero a la vez era muy firme. Él no claudicaba ante ningún tipo de problemas y dificultad. Por eso la gente entonces lo seguía. Por ejemplo, cuando el triunfo de la revolución se hace un juicio masivo en Cuba a todos los asesinos esbirros de la tiranía. Pero el juicio se hizo público, y eso está grabado, están las imágenes, donde la gente del pueblo cubano son los que acusan a cada una de esas personas y muestran con pruebas que nadie puede rebatir que eran asesinos, que eran criminales. Y el Tribunal Revolucionario, siguiendo las leyes de la Constitución que había en Cuba en ese momento vigente, que era la Constitución del 42, los lleva a pena de muerte. Pero eso es las leyes que existían en Cuba. Mi papá es el jefe de ese tribunal. Y a partir de ese momento han tratado de decir, no, que si era criminal, no, que si no perdonó, no. Él simplemente hizo cumplir lo que el pueblo cubano decidió. El pueblo cubano fue quien pidió pena máxima para los asesinos, para las personas que habían torturado a seres humanos, que habían desaparecido a personas. Entonces, se cumplió por una cuestión de constitución. Nadie puede, si tú revisas todo esto, nadie puede señalar con el dedo a ninguno del tribunal. Se cumplieron exactamente las leyes que el mismo capitalismo había hecho como constitución. 42 sí, era Fulgencio Batista en Cuba. Sí. Por tanto, en ese sentido, la Revolución Cubana no incumple absolutamente nada. Todo lo contrario, lo tiene bien documentado, todo, para que nadie pueda ni señalarnos con el dedo.
porque eso es muy importante, la ética en la revolución es fundamental. Tú no puedes violar la ética en un proceso revolucionario porque entonces el pueblo ya no te respeta, no te sigue, no lo puede aceptar. Entonces, en la Revolución Cubana, una de las cosas que nos ha hecho seguir adelante y tener ese apoyo popular es precisamente esa ética. Y mi papá era un hombre esencialmente ético. Nunca violó la ética revolucionaria, nunca. Es más, mi papá iba hasta los detalles. ¿Sabes? Los dirigentes cobran un salario especial por el esfuerzo que hacen. Entonces, mi papá renuncia al salario de ministro y se queda solo con el de comandante. Renuncia al de ministro y se queda solo con el de comandante. Primera cuestión. Segunda, le dijo a mi mamá, porque él se entera en una reunión que hay problemas de alimentación y él no sabía eso porque él comía bien. Entonces llega a mi casa y le dice a mi mamá, ven acá, aquí entra algo que no sea lo que está establecido por la libreta. La libreta era el plan de abastecimiento de todas las familias cubanas. Y mi mamá le dice, sí, tienes una cuota especial. Le dijo, hasta ayer, nunca más en esta casa puede entrar algo que no sea por la libreta. Nosotros estuvimos sin zapatos, estuvimos sin ropa interior, como todo el pueblo cubano, por las mismas necesidades que pasó todo el pueblo, pasamos nosotros. Porque mi papá no permitió nunca una diferencia con el pueblo. Nunca, por principio. Y es cierto, si un dirigente cuando se aleja de lo que está viviendo su pueblo, no lo sabe, no lo siente. Como no lo siente, no puede resolverlo, ¿no? Y tú carregas este ideal contigo hasta hoy, porque es la hija de una persona muy famosa en todo el mundo. Podría vivir una vida con royalties y con... es verdad, porque donde viaja en el mundo, viene camisetas, ropas, pero más entonces tú no vives, sería. yo estoy aquí viendo, tú vives una vida muy simple, un coche simple, viaja para ayudar a las personas. ¿Este ideal está dentro de Aleida? Es que si no, no sería la hija de mi papá. Es una cosa muy simple, muy sencilla. Yo recuerdo que una vez, estando en la escuela donde nos educamos nosotros, una escuela militar, que empezaba con los 11 años en aquella época. Ahora ya no, ahora ya solo es el preuniversitario, pero en mi época era desde secundaria. Entonces empezábamos muy chiquiticos en esa escuela, muy jovencitos, y yo me acuerdo que en algún momento determinado había hijos de otros dirigentes y llegaban carros a buscar a los muchachos. Y mi hermano, que me sigue a mí, me dijo un día, pero bueno, nosotros somos los hijos del Che y nos tenemos que ir en guagua o camión. Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, que si no, no fuéramos los hijos de él, ¿no? Es así de sencillo. Esto es una cuestión que mi mamá ha respetado mucho, mucho. ¿Sabes la única vez que mi mamá violentó ese principio? Cuando yo estaba en Angola, tuve 2 años en Angola como médico y regreso embarazada de mi primera hija. Y ella tenía tanta ansiedad, su hija mayor, embarazada, qué sé yo, que compra un pedazo de carne que no era por la libreta, era por una cuota especial. Y me dice, mira, he violentado al principio por primera vez en toda mi vida de lo que tu papá dijo. Te compré un pedazo de carne para el embarazo. Que decía, mami, yo lo que quiero comerme es un par de huevos fritos. Pobrecita. Porque en Angola yo comía búfalo, que es carne. Pero huevos no teníamos huevos. Y aquello era, pobrecita, a mí me dio una pena tan grande porque fue la única vez que ella violentó el principio que mi papá había implantado en mi casa. Nos educamos así. En un momento determinado mis hermanos no tenían ropa interior y mi mamá le hacía de las blusas viejas de ella, le hacía la ropa interior a mis hermanos. En los Camilitos, por ejemplo, alguien tuvo a bien o a mal robar mi ropa interior en un momento determinado. Me dejaron a pelo una semana porque no había en el país, yo tampoco tenía. Es así de simple. Y es la vida más hermosa que hay. Es decir, no separarte nunca de tu gente, de tu pueblo. Saber exactamente lo que está pasando a tu alrededor te hace parte de ese pueblo.
Y eso es lo que quería mi papá. Él lo dijo en un escrito muy hermoso que hace ya en el Congo, cuando le dan la noticia de que mi abuela es posible que esté muriendo, porque cuando el mensajero sale de Cuba, mi abuela está gravemente enferma de cáncer, pero todavía no ha muerto. Cuando llega el mensajero al Congo, él no sabe si ya mi abuela murió o no. Es esa cuestión, ¿no? Esa indecisión. Y él escribe un artículo que se llama La Piedra. Es fantástico, es muy bonito ese escrito, porque él habla de esa ternura a su mamá, de cómo él extraña esa cosa que a mi abuela a veces era como tosca, ¿no? A la hora de abrazar, de besar, pero él extraña eso, porque sabe que siempre estuvo para él y que siempre lo amó extraordinariamente. Y es muy lindo con eso, porque es un hombre grande, es un guerrillero, pero él dice, ¿puedo llorar o no? ¿Qué hará un jefe militar? ¿Llora ante esta noticia o no? Y en un momento se cae al río y se le caen todas las cosas que tiene en el bolsillo. Por eso es que escribe La Piedra, porque mi abuela le había regalado un llaverito. Sabes que en Argentina tienen piedras semipreciosas. Y mi abuela le había regalado ese llavero, se le había roto y él guardaba la piedra en el bolsillo. Cuando se cae, él recoge las cosas, ¿no? Es decir, papeles. Mi papá tenía siempre los bolsillos llenos de cosas. Papeles, plumas, qué sé yo. Pero no se acuerda de la piedra. Y un compañero de lucha le dice, jefe, esto no es suyo. Y él se da cuenta que se había olvidado de la piedra. Y por eso escribe eso, sobre su mamá, sobre el dolor. Pero también escribe en ese mismo artículo una cosa muy hermosa sobre los hijos. Él dice, ¿qué es la muerte? La vida después de la muerte. ¿Cómo es eso? La muerte, si tú quieres, puedes ponerle algo azul, como un techo azul, si tú quieres. Él era un ateo tremendo, no creía en ningún tipo de religión. Después de la muerte, no hay nada, se acabó. Pero ¿cómo tú sobrevives a la muerte? Ah, bueno, una forma de sobrevivir la muerte es a través de la historia, por ejemplo. La historia, él decía, una carga al machete de Antonio Maceo. Eso es vivir después de la muerte, ¿no? Pero también son los hijos, porque tú continúas la vida a través de tus propios hijos. Y él decía, yo no quiero que mis hijos sean nada especial. No, yo quiero que sean hombres y mujeres dignos del pueblo donde viven. Y eso para nosotros ha sido un principio inviolable. Hemos tratado de ser siempre dignos hijos del pueblo cubano. Y yo creo que lo hemos logrado. Es decir, por ejemplo, yo hice 2 misiones internacionalistas. La primera en Nicaragua, después en Angola. Plena guerra los dos. Mi hermano Camilo estuvo en Nicaragua como asesor militar. Mi hermano Ernesto estuvo en Angola como asesor militar. Y Celia, mi hermana, es médico veterinaria, nadie la pidió, pero entonces hizo el servicio social en las montañas de Cuba, en el Escambray, 2 años en la montaña. Así que hemos cumplido con las cosas que ha cumplido el pueblo cubano. ¿Sí? No hemos hecho ni más ni menos. Somos entonces dignos hijos de este pueblo y nos sentimos muy orgullosos de eso. Entonces, esa es la cuestión más importante, yo pienso, ¿no? La cuestión de sentir que tú eres parte de un proceso revolucionario y que eres útil a ese pueblo o a cualquier otro pueblo del mundo. Eso sí te da un nivel especial como persona y eso sí te hace sentir satisfecha con la vida. Tú me contaste una historia cuando nos encontramos ayer que me tocó mucho, que fue cómo recibiste la noticia de la queda de tu papá en combate, por Fidel y por tu mamá. ¿Puedes contar, por favor? Claro. Hay una anécdota anterior a esa que es quizás la última que tuvimos mi papá y nosotros, porque mi padre sale para el Congo cuando yo tengo 4 años y medio, es decir que prácticamente no lo conocí.
¿no? Mato si lembra bien de... No. Si no es por las fotos, yo no me acordaría prácticamente de mi papá. Mi papá trabajaba 16 horas diarias. Entonces, cuando llegaba a la casa, o ya yo estaba durmiendo, cuando él se iba, entonces a veces me llevaba también al círculo infantil. Pero era muy poquito el tiempo que estábamos en contacto. Él por eso aprovechaba los fines de semana el trabajo voluntario cuando estaba en Cuba y me llevaba con él al trabajo voluntario. Entonces, era una niña pequeñita en medio de un monte, en medio de un corte de caña, pero era la manera que él tenía para poder hablar conmigo un rato, para poder conversar conmigo. Entonces, no lo conocía mucho, no lo veía. Era mi mamá la que iba sembrando ese amor a él, ese respeto, esa admiración, era ella, siempre. Entonces, esta última vez que él ya regresa del Congo, lo hace porque Fidel se lo pide, que el mejor lugar donde él tiene para prepararse para cualquier otra contienda es Cuba. Y tío, yo le digo a Fidel tío toda la vida y se lo diré siempre, tío, le abre las puertas de Cuba para que él regrese. Pero mi papá no quiere hacerlo oficialmente porque ya se despidió oficialmente del pueblo cubano. Ya Fidel había leído en el 65 la carta de despedida. Entonces ya no quiere volver a pasar por eso. Pero Fidel lo convence, una carta muy linda que le escribe, y lo convence de que aquí es el mejor lugar para prepararse. Y entonces él acepta, pero con una condición, entrar clandestinamente, que el pueblo cubano no sepa que él ha regresado. Y Fidel lo cumple. Así que ya cuando está cambiado, transformado, él quiere ver a sus hijos. Y claro, tenía que ser así, ya transformado, porque si no al otro día yo hubiera dicho en la escuela, anoche vi a mi papá, no podía ser. Así que él está ya transformado y nos invita. Mi mamá dice que vamos a ver a un amigo de mi papá, al viejo Ramón, que supuestamente es español, nos habían dicho. Y cuando yo llego, él nos saluda, ¿no? Ya está transformado, es imposible reconocerlo. Y lo primero que le digo es, tú no pareces español nada. Y todo el mundo se quedó asustado, porque ¿cómo esta niña de tan poca edad va a decir eso? El problema es que los niños tienen cosas que nadie puede descifrar, ¿no? Es que son cosas de pronto. Y él me dice que sí, que él es español, que no sé cuánto. Bueno, en fin, él tranquiliza la situación y seguimos. Nos invita a comer esa noche. Es muy simpático porque mi mamá le había advertido que yo, como hija mayor, conocía todos sus gustos y los defendía con pasión. Entonces, él servía el vino tinto, le echaba agua, siempre. Y esa noche él se sirve el vino tinto puro, sin agua. Y yo me levanto al asiento como un resorte y digo, ¿tú ves? Tú no eres amigo de mi papá, nada. Y él dice, ¿pero por qué tú dices eso? Porque mi papá se toma el vino tinto con agua y así es como es rico. Fui y le eché agua al vino. Entonces, dice mami que estaba muy orgulloso de eso, que no cabía en la ropa el hombre, ¿no? Y después de eso, nosotros empezamos a jugar. Imagínate, yo soy la mayor y tengo 5 años y un poquito. Y estoy corriendo con mis hermanos, todo así, y me caigo después de cenar y me doy un golpe en la cabeza. Nunca se me olvida una mesa de mármol rosada. Hay un chichón, sale una bola aquí. Y mi papá, que es médico además, pero además mi papá, me toma en sus brazos, me palpa, me protege, Te cuida. Me cuida de una manera especial. Al rato, él y mi mamá están sentados frente uno al otro, tratando de hablar, y nosotros ahí dando vueltas, chivando. Y yo, mami, te tengo que decir un secretico. Mamá es de origen campesino. Aquí en Cuba los campesinos son muy educados. Tienen una educación formal extraordinaria. Y mi mamá me dice, no se dice un secretico. Pero yo sigo insistiendo. Mamá, un secretico. Parece que mortifico tanto que mi papá le hace señas, o me deja decir el secretico, o ellos no van a poder conversar. Y entonces me dice, a ver, dime, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Y a plena voz yo le digo, mamá, yo creo que este hombre está enamorado de mí. Porque yo no sabía que era mi papá, pero de alguna manera esa niña pequeña había sentido ese calor, ese amor especial, ¿no? Y claro, me había confundido, claro. Normal para mi sexo, este tipo está enamorado de mí, ¿no? Esa fue la última noche que él nos vio, y muchos años después nosotros supimos que ese era mi papá.
Tío Fidel ha sido otro padre. Para mí, yo hice un poema, de chiquita hacía poemas. Y hice un poema que se llama Mis dos padres. No te lo puedo enseñar porque todos los poemas se los mandaba a mi tío. En esa época yo no me quedaba con copia de nada. Y él los tenía. Yo no tengo ninguno de esos poemas. Solo uno que hice siendo muy pequeñita, que era muy cortico, decía: pasan los años, mi corazón se mantiene aquí. Aquí donde los árboles mueven las ramas, fresco aire para mí. Donde los pajaritos cantan para ti. Ese era el poema. Pero era el amor de una niña pequeñita a este hombre que también era mi papá. Era, indiscutiblemente, yo lo sentía como papá. Y tío se comportó siempre así conmigo, ¿no? Esa noche, él nos manda a buscar a mi hermana mayor y a mí. Él no quiere decirnos la noticia. Yo pensé que era mi mamá la que no quería que él no las dijera, pero después ella me aclaró y me dijo, no, yo quería que él les dijera la noticia, pero él no quiso, porque dijo que ustedes le podían tomar odio si él decía la noticia. Pero esa noche él come con nosotros y nos dice a mi hermana y a mí que había recibido una carta de mi papá. Esa carta nunca existió, él se la inventa para tratar de ayudarnos, ¿no? Y dice que en la carta mi papá decía que cuando los hombres mueren, como ellos quieren morir, no se debe llorar por ellos. ¿What? Nos dice, si a usted le llega la noticia un día de que su papá murió, ustedes me dan su palabra de pionera, es la primera organización en Cuba, de que no van a llorar. Y mi hermana, que ya era pionera, dice, sí, tío, ¿cómo no? Pero yo no soy pionera todavía. Le digo, tío, pero es que yo no soy pionera. Me dice, bueno, ¿me das tu palabra de revolucionaria? Y digo, es así. Tenía 6 años, iba a cumplir 7. Esa noche entonces él nos preparó y al día siguiente yo regreso a la casa de mi tío y abajo vivía tía Celia Sánchez Manduley. Ella era un personaje también extraordinario de la Revolución Cubana. Y cuando yo llego, mi tía me obliga a tomarme un medicamento que era malísimo y me dice, bueno, ve a llevarle este plato de sopa a tu mamá que está en mi cuarto. Yo voy entusiasmada porque mi mamá, como historiadora, hacía días que estaba fuera de la casa, estaba haciendo un levantamiento histórico en Trinidad. Y entonces voy feliz con mi plato de sopa, hacía días que yo no veía a mi mamá. Y cuando llego al cuarto, mi mamá está llorando, pero llorando desconsoladamente. Y yo me quedo así, pongo para mamá, ¿qué te pasa? Y ella me dice, siéntate. Yo no recuerdo que me haya dicho que tu papá murió. No recuerdo eso nunca. Yo recuerdo que ella saca una carta y empieza a leer esa carta. Y la carta es la carta de despedida que casi todos los guerrilleros dejan para, si llega a la última hora, que haya algo de despedida para sus hijos, para su mujer, para sus padres. En este caso era para nosotros. Y decía, bueno, cuando ustedes lean esta carta será porque ya yo no esté entre ustedes. Su padre ha sido un hombre, bueno, y así sigue la carta. Y al final dice un beso grande de papá. Entonces yo uní el inicio y el final y ya me di cuenta que yo no tenía papá, así que ya no estaba mi papá. Y como que una lágrima empieza a caer. Pero me acordé de mi tío Fidel de la noche anterior. Y me incorporo y le digo, mamá, mi papá murió como él quería morir. Cuando los hombres mueren así, no podemos llorar por ellos. Eso la impactó porque ella no sabía que Fidel me había dicho eso el día anterior, ni mucho menos, ¿no? Así que a través de mí, tío, ayuda a mi mamá también a salir un poco del momento tan difícil que estaba viviendo. Esa noche me quedé a dormir con ella y al otro día en la mañana amanecen unas almohadas al borde de la cama. Digo, mamá, ¿y por qué almohadas? Dice, que tu tío no sabe que ya tú eres grande y te puso almohadas para que no te cayeras de la cama. Mi tío Fidel era así también, era un hombre espectacular, con una sensibilidad humana extraordinaria, de verdad. Eran de los hombres de verdad que saben amar, ¿no? Ese tipo de entrega a su pueblo hasta las últimas consecuencias. Y así crecí, rodeada de estos hombres. Tengo también otro tío espectacular que es Ramiro Valdés, que fue el primer ministro del Interior en Cuba de la Revolución. Y es un hombre también excepcional. Y fíjate una cosa linda.
Él y Oscar Fernández Mel. Oscar Fernández Mel había sido el médico en la tropa de mi papá en el Escambray. Y es lindísimo cuando yo voy a tener a mi primera hija, es cesárea, y cuando abro los ojos de la recuperación, veo a Ramiro Valdés y a Oscar Fernández Mel vestido de verde de salón a mi lado. Y yo digo, pero ¿y ustedes qué hacen aquí? Y me dijeron, como tu papá no está, estamos nosotros. Wow. ¿Ves que he tenido un privilegio extraordinario? Porque estos hombres también inmensos, hermosos como seres humanos, lo han querido tanto a mi papá que han trasladado ese amor a nosotros. Es decir, de muy pequeño nos faltó el calor del padre, pero hemos tenido una madre excepcional y unos tíos que son una maravilla. E hoy, Aleida, la última pregunta. Hoy, 2024, Cuba, una crisis económica por causa del bloqueo de lo imperio de Estados Unidos, el mundo con la amenaza de la extrema derecha, la vuelta de fascismo, nazismo, la pobreza, la desigualdad. ¿O qué, Aleida Guevara, con el sangre de tu mamá, que es muy importante, que tenemos de hablar de tu abuela, que es muy importante, más también de tu papá, Che Guevara, ¿qué tienes para pasar de mensaje? La mensaje de Aleida Guevara para todos que van a nos asistir, la mensaje de un sangue revolucionario. Yo pienso más bien que yo soy fruto de este pueblo y de esta revolución. Es decir, soy cubana 100%. En el mejor sentido de la palabra. Acuérdate que José Martí nos enseñó a todos los cubanos que patria es humanidad. Entonces, en ese aspecto, la educación que yo he recibido hace que defienda este proceso revolucionario hasta las últimas consecuencias. Yo recuerdo que en un momento determinado, en lo que nosotros llamamos periodo especial, era muy duro también porque desaparece el campo socialista europeo. Estaba en el hospital dando consulta y viene una compañera con su niña y me dice que ella va a emigrar a Colombia. La niña era una asmática severa y que necesitaba que yo le hiciera un chequeo. Le digo, ¿pero la niña tiene algo ahora? Me dice, no. Entonces, no puedo hacerle el chequeo, mamá, porque lo poco que tenemos hay que dejarlo para las personas que van a estar. Ah, me dice, usted es la única que me dice eso, porque yo le había dicho que era muy malo lo que iba a hacer, desarraigar a su hija de su cultura, de su lugar. Usted es la única que me dice eso en este momento que estamos viviendo. ¿Usted no tiene hijos? Le digo, sí, tengo 2 hijas. Si usted tuviera que poner en una balanza la revolución y sus hijas, ¿hacia dónde se inclinaría? Y sin pensarlo un segundo dije, hacia la revolución. Porque quiero que mis hijas vivan con la misma dignidad con que he vivido yo. Y para eso hace falta revolución. Entonces es un principio para nosotros, para que las nuevas generaciones de cubanos puedan disfrutar la vida, puedan sentir el orgullo de ser cubanos. Hace falta esta revolución. Hay que perfeccionarla, hay que mejorarla. Tiene muchos problemas, eso es cierto. Pero hay que continuar el camino. No podemos de ninguna manera faltarle a los hombres y mujeres tan hermosos que hemos tenido. Los que han hecho posible esta revolución, los que la han sostenido con todo esfuerzo, con todo amor. No se puede traicionar eso de ninguna manera. Es duro, pero esa es la vida. Y hay que enfrentarla y hay que hacerlo con dignidad siempre. Gracias por inspirarme e inspirar a todos que van a asistir al video. Gracias a ustedes. Viva Aleida, viva Che, viva tu familia, viva el pueblo cubano. Viva.